Hola, hola. Uy, ya, ahora sí, ya, perfecto. Ya, a ver, te comento. Con respecto a lo que me estás consultando, ¿no? Acá me dices, claro, no sé si es que tienes en el boletín, no me han mandado el boletín completo, pero, a ver, espérate. Acá te quiero mostrar. Había un cuadro sobre tejido epitelial, semana 4. Acá está, justo en semana 4, para que puedas. Ya, este cuadro de acá, no sé si lo tienes, este es el semestre anterior. Aquí te comparto pantalla. Este de acá, mira. Este cuadro les ha venido en el boletín de este semestre 2024-2. Orlando, ¿me escuchaste? Ya, sí, ok, ya. En este de acá, acá te voy a hacer un pequeño resumen también sobre los tejidos, ¿ya? A ver, un minutito. Ya, ya está, ahora sí. Acá mira, en este gráfico, bueno, aparte de que te mencionan unas pocas características, ¿no? Sobre el tejido epitelial. Aquí te mencionan en dónde se encuentra. El tejido epitelial te dice simple, que está formado por una sola capa. Tú tienes que razonarlo de esta manera. Si yo sé que el tejido epitelial simple tiene una sola capita de células, una sola, nada más, este tejido va a ser muy fácil de traspasar, ¿verdad? Es decir, va a ser muy permeable. Como tiene una sola capa, este puede ser plano, ¿te acuerdas? Formado por celulitas planas. Y esas celulitas planas, por ejemplo, las encontramos, no están con su núcleo, las encontramos formando parte de los endotelios a nivel de los alveolos el, a nivel de alveolos para el intercambio gaseoso y a nivel de la cápsula de Bowman para poder filtrar la sangre, para formar la orina.
Cúbico lo vamos a encontrar también a nivel de los túbulos uriníferos, también a nivel del riñón. Sí, celulitas cúbicas. Te das cuenta que es una sola capa. Aquí son una sola capa. Y los cilíndricos que se encuentran, por ejemplo, a nivel del tracto digestivo. ¿No? Está el cilíndrico estratificado, pseudoestratificado. Bueno, el cilíndrico específicamente aquí, con chapa estriada, que se le llama aquí los que tienen microvellosidades a nivel intestinal, ¿verdad? Y el que presenta cilios, que se encuentra a nivel de las trompas de Falopio para ayudar el paso de el avance, ¿no? del óvulo, básicamente. ¿Listo? Ahora, el pseudoestratificado se caracteriza porque se encuentra, escúchame bien, a nivel del sistema respiratorio. Aquí te menciona que se encuentra, por ejemplo, en la tráquea, no solo en la tráquea, ¿sí? Sino también, por ejemplo, a nivel de bronquios en algunas partes, también se encuentra este tejido pseudoestratificado ciliado, ¿ok? El estratificado, ¿y por qué se llamaba pseudoestratificado, te acuerdas? Porque tiene falsas capas, ¿no? Aquí las células, está la membrana basal o lámina basal y por acá hay una célula, por acá está la otra célula, por acá hay otra, por acá hay otra. No tienen una forma muy definida, ¿sí? Pero la cosa es que todas las células parece que hubiera dos o tres capas, pero en realidad es solamente una capa. Por eso se llama pseudoestratificado, falsas capas o falsos niveles. En cambio, el estratificado es aquel que de verdad tiene varias capas. En el caso del estratificado tenemos, ¿no? Una primera capa de células, otra capa de células, otra capa de células encima y otra más y otra más. Puede tener muchas capas. Los estratos, recuerda, estratos, niveles, varias capas. Eso significa estrato, ¿sí? Ahora, el estratificado puede ser no queratinizado, como por ejemplo en el esófago, en los carrillos o internamente tapizando la vagina. Ahí es no queratinizado. ¿Alguna vez, o sea, por ejemplo, tócate la parte interna de las mejillas, ¿no? Que tienen contacto con nuestros dientes, ya. O simplemente mira la parte interna de tus labios. Ese es el tejido epitelial estratificado no queratinizado. Mientras que el queratinizado, aquí en la parte superior tiene una capa de queratina. ¿Dónde tenemos este queratinizado? El queratinizado lo tenemos, por ejemplo, a nivel de la piel, siendo más notorio, obviamente, a nivel de las palmas de las manos y de los pies, ¿sí? Por si acaso. Y por último, el epitelial glandular es un tipo de epitelio muy particular, ¿ya? Porque el epitelio glandular literalmente acá te voy a poner, abarca todo lo que son glándulas endocrinas, es decir, aquellas que producen hormonas, y abarca también glándulas exocrinas, como por ejemplo las glándulas del sudor que producen las lágrimas salivales, entre otras, ¿sí? Que producen saliva, entre otras, ¿ok? Y hay algo más que podemos adicionarle aquí a este gráfico que también sería muy importante y es considerar lo que conocemos comúnmente como anexos. Aquí nos encontramos aquí en lo que se conoce como anexos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, pelo, vellos, uña, ¿sí? Son estructuras, pero ojo, estos son anexos, mejor lo apunto acá, anexos de la piel, ¿no? Como algo es particular.
Porque recuerda, uñas, pelo, vellos lo encontramos solamente a nivel de la superficie corporal. Por dentro no hay nada de eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Orlando, ¿me comentas? Ya, perfecto, perfecto. Si todo quedó claro, genial. Profesora, entonces, ¿las vellosidades son un tipo de tejido epitelial? Son anexos del tejido epitelial. ¿Cómo te puedo explicar? A ver, espérate. Aparte de un anexo del tejido epitelial, se podrían decir estructuras. Ahí está. Son estructuras que forman parte o que se forman gracias al tejido epitelial. ¿Me entiendes? Ah, ya entendí. Gracias. Perfecto, perfecto. Es como que yo te diga las escamas de la piel del pescado. La piel del pescado es una cosa y sus escamas son sus anexos. O sea, las escamas se forman, ¿no? A partir de la piel, ¿no? Gracias a la piel. A eso se refiere. Muy bien, cuéntenme. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra consulta en particular? ¿O nos vamos a la separata? No, nada, chicos, ¿no están seguros? A ver. Revisen su material. Si tienen preguntas sobre los ejercicios esta semana, no se preocupen. Ahorita lo empezamos si quieren. Me refiero a si tienen alguna consulta, alguna duda teórica como tal de la clase, algo que no les haya quedado claro, para poder ayudarlos. Plantas herbáceas. Primero, las plantas herbáceas se caracterizan porque son más pequeñas que los arbustos. Es un primer punto, ¿sí? Son pequeñitas, son más pequeñas que los arbustos y se caracterizan porque pueden o no tener flor, pero no llegan a tallos muy elevados. Es lo que conocemos comúnmente como las hierbitas. La manzanilla, la cola de caballo, la hierbabuena, la hierba luisa. A todos ellos se les conocen como plantas herbáceas. O en términos de tejidos, las plantas herbáceas son todas aquellas que tienen hojas y tallos. Que no todas tienen, ¿ah? Pero las plantas herbáceas se caracterizan porque tienen hojas y tallos. Por ejemplo, un cactus no podría ser una planta herbácea en ese concepto, ¿sí? Ya, nada, gracias a ustedes. Más bien, si no tienen ninguna otra duda o consulta, si gustan podemos empezar con el solucionario de esta semana, o si es que ya lo tienen, no hay ningún problema. Son es que ustedes sepan, si ya han resuelto la separata de esta semana, perfecto, no se preocupen. Si no tienen ninguna otra duda, genial.
Por si acaso, chicos, acá estoy ya. Solo que ahí está. ¿Para qué sirve la bursa de Fabricio? Ya, muy buena pregunta. Vamos a buscar por aquí la imagen. A ver, un ratito para poder mostrarte. Mm, 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 mm. ¿Dónde está? Ay, la alarma. Ya, a ver, un ratito. A ver, ¿están? Sí, ahí acá están. Vamos a ver, quiero mostrarles la ubicación de la bursa o bolsa. Acá no se ve bien. No, 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 no. Allá, acá podría verse un poco mejor. A ver, quiero que vean lo que estoy buscando. La bursa o la bolsa de Fabricio es una estructura que encontramos, por ejemplo, en las aves. Esta estructura parecen, escúchenme bien lo que les voy a decir, parece apéndices. Al inicio se creía que eran apéndices, pero no se identificaba por qué se encontraban, por ejemplo, a este nivel, ¿no? ¿Por qué casi a nivel de la cloaca? Porque esto es en las aves. Este es el sistema digestivo de las aves. Aquí está el esófago, ¿no? Aquí está el buche, ¿sí? Por acá está el proventrículo, verdadero estómago, ¿verdad? Acá la molleja. Ya luego viene el intestino delgado, el intestino grueso, la zona de la cloaca. Y aquí se encuentra la bursa de Fabricio o la bolsa de Fabricio, que es una zona que tienen las aves, solo las aves. Es una estructura especializada, más o menos se ve así, de esta forma, que en el interior su función es la producción de anticuerpos. La bursa de Fabricio actúa como si fuesen ganglios. Lo que sucede es que recuerden algo, las aves tienen sistemas distintos al nuestro. Las aves, por ejemplo, pueden tener em, la producción de células, sistema inmune. No todas van a estar, ni tampoco necesariamente a nivel de la médula de los huesos, ¿verdad? Encontramos que en el caso de las aves, su producción de células sanguíneas es variada. No siempre se encuentran ahí, ¿sí? Entonces, en el caso de estas aves, a pesar de que no tienen huesos huecos, presentan por evolución su bursa en donde los patógenos van a ser almacenados y enfrentados al sistema inmune del animal para que genere memoria, para que lo ayude. Es como lo que ocurre en nuestro cuerpo a nivel de ganglios. Nosotros en el intestino tenemos zonas en nuestro intestino en donde tenemos como una especie de ganglios, en donde ahí los patógenos son capturados y nuestro sistema inmune va y los enfrenta, así, los atrapa. Los enfrenta para reconocerlos, para tener memoria. Ya, algo similar ocurre aquí en la bolsa de Fabricio. ¿Se entendió? Sí, sí. Más o menos, otra vez, un poquito más. Sí, ya. Ok, perfecto. Muy buenas tardes, Nadia. Bienvenida, muchas gracias por conectarte a Consultas Académicas de 3 a 5. Si tienes alguna duda o consulta, lo puedes hacer ahora. Los últimos 30 minutos voy a hacer el desarrollo de nuestra separata. Sí, o quizás a las 4 podría iniciarlo, si es que están de acuerdo. En 15 minutos iniciamos nuestro desarrollo de las preguntas de la separata de esta semana. ¿Sí? Los gránulos de Nissl o corpúsculos de Nissl, te muestro.
Los gránulos de Nissl no es nada más y nada menos que el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y se encuentra específicamente en la neurona. Acá está, mira. Acá tenemos el dibujo de una neurona. Este es el axón neuronal. Mira, este es el axón de la neurona. Este es el cuerpo de la neurona. Este es su núcleo. Este es el nucleolo. Y los corpúsculos de Nissl son estos de acá. Esto que tú estás viendo en el citoplasma, que se ven solo como manchas para nosotros, realmente es retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y ese retículo endoplasmático rugoso sirve a la neurona para formar una gran cantidad de proteínas, porque la neurona lo necesita, ¿no? Formar sus propios neurotransmisores. Esos son los corpúsculos de Nissl, ¿sí? Corpúsculos de Nissl o gránulos de Nissl. Ajá. Vamos, vamos, chicos, todas sus dudas, consultas respecto a biología, claro está, respecto a los temas de la pre. Vamos, vamos, revisando la separata. Palabra que no entiendas de la separata, algún término en específico que no comprendas, es ahora el momento en que me lo debes de decir, ¿sí? En 14 minutos iniciamos el desarrollo de la separata de esta semana.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Bienvenido a Consultas Académicas particular. Podrías colocarlo aquí en el chat o encender tu audio como tú prefieras. En 10 minutos vamos a iniciar, a las 4 en punto estamos iniciando el desarrollo de nuestra separata de esta semana. Ahorita estamos aprovechando en colocar las dudas o consultas em, particulares que tengamos, ¿sí? Si tienes alguna duda o consulta en específico, por favor, házmelo saber para poder ayudarte y aquí lo vamos a ir solucionando, ¿ok? Me avisas, por favor. Claro, Orlando, claro que sí. A ver, vamos a verla. Me dice, en un ambiente tropical, a partir de la captura de pequeños roedores, se ha logrado aislar un grupo de virus que se espera que posean envoltura. Lamentablemente, durante la manipulación de la muestra, inadvertidamente se ha estropeado esta parte viral. Si los investigadores no descubren su error y trabajan con este virus dañado, entonces no podrán copiar correctamente los asociados nucleicos, se afectará la fijación de los virus a las células del hospedero, se afectará la expresión de los genes virales en el hospedero, no serán capaces de abandonar la célula hospedera. Mira nuevamente lo que te dice. En un ambiente tropical, a partir de la captura de pequeños roedores, se ha logrado aislar un grupo de virus que se espera que posean envoltura. Recuerda que la característica de los virus con envoltura es que esa envoltura le permite identificar a su célula blanco o a su célula diana. Te dice, lamentablemente, durante la manipulación de la muestra, inadvertidamente se ha estropeado esta parte viral. ¿De qué parte viral te están hablando aquí? ¿Te están hablando del propio virus o te está hablando de la envoltura? Por eso te dice, se ha logrado aislar un grupo de virus que se espera posean envoltura. Lamentablemente, durante la manipulación de la muestra, inadvertidamente se ha estropeado esta parte viral. Te están hablando de la envoltura. Si los investigadores no descubren su error y trabajan con estos virus dañados, es decir, virus sin envoltura, entonces no podrán copiar correctamente sus ácidos nucleicos. Bueno, ni siquiera van a poder entrar a las células, ¿no? ¿Se afectará la fijación de los virus a las células del hospedero? Obvio que sí. La expresión génica, ni siquiera hablarlo porque eso viene después. El primer paso que se estaría estropeando sería justamente el paso de la fijación. ¿No serán capaces de abandonar la célula hospedera? Bueno, no serán capaces ni siquiera de entrar a la célula hospedera. Si nos damos cuenta, esta pregunta, más que de conocimiento, porque todos podemos identificar, ¿no?, que la envoltura sirve para la fijación, se dan cuenta que es un tema de comprensión lectora. La comprensión lectora, este curso que ustedes llevan, ya no se llama razonamiento verbal, creo que se llama aptitud, ¿sí? Lenguaje
y el otro es aptitud, algo por el estilo. Este curso es muy importante donde te enseñan a leer. Muchos lo dejan de lado, pero yo diría que es el curso más importante a nivel preuniversitario, porque saber leer es poder identificar justamente las partes de la pregunta. ¿Qué te están preguntando? Si no lo entendiste la primera leída, vuélvelo a leer 2 y 3 veces para que sepas exactamente qué te están pidiendo. Aquí la clave sería la letra B, ¿sí? La B. Se afecta, obviamente, la fijación, se afectaría la fijación del virus, ni va a ser detectado el pobre. ¿Entendido? Sí, ya nada, Orlando, gracias a ti. Muy buenas preguntas. Bienvenida, Ariana, bienvenida, Clara. Vamos a iniciar entonces, ahora sí, con nuestra separata de esta semana. Ay, no sé si pueden verlo. A ver otra vez. Ay, ¿dónde estamos? Ya, acá está. Listo. Vamos a compartir nuevamente. Acá está. ¿Sí? Vamos a iniciar entonces con el desarrollo de nuestra separata. Denme por favor un minutito para ir a los servicios. Por favor, denme unos minutitos. Ahorita regreso. ¿Sí? Para iniciar.
Ahora sí, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro inicio del desarrollo de la separata de esta semana. Disculpen, tuve que ir por un vasito con agua porque aquí el calor ya está bien intenso. A ver, empecemos con la primera pregunta. ¿Sí? ¿Estamos todos listos? ¿Ahora sí? Muy bien. No hay ninguna otra duda por aquí para el chat. Listo. Entonces, en la primera pregunta de nuestra separata esta semana nos indican: observe detenidamente el siguiente esquema e indique el tejido vegetal responsable del crecimiento del embrión de la semilla. Ajá. Ok, va creciendo, va creciendo. Aquí, ¿quién se encarga del crecimiento del embrión? ¿Por qué te dicen del embrión de la semilla? Lo que sucede es que nosotros conocemos que esto es una semilla, y es correcto, pero no todo es el embrión. La semilla contiene al embrión. Tengan eso en cuenta, ¿ven? Esa puntita chiquitita, eso es el embrión. Y este embrión va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, 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 hasta que desarrolla, ¿ven? Las hojitas como tal. Y aquí quien se encarga principalmente de este desarrollo, obviamente, es un tejido que permite el crecimiento longitudinal, principalmente en este caso, para que las raíces vayan creciendo subterráneas y las hojas hacia el sol, ¿no? En dirección hacia el sol, hacia arriba. Recuerda que la planta es uno de los pocos organismos o extraños organismos que pueden crecer en dos direcciones. Ancladas o fijas a la tierra, pueden crecer sus raíces hacia abajo, ¿no? Y su cuerpo hacia la parte superior, hacia superficie terrestre. Muy bien, entonces aquí el tejido de crecimiento es el tejido meristemático. Recuerda eso. Tenemos meristemo primario, que es el de crecimiento longitudinal, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero también tenemos el meristemo secundario, que es principalmente para el crecimiento lateral, ¿sí? Para crecimiento lateral, el meristemo secundario. El parénquima clorofiliano es el que encontramos en las hojas, no te olvides. Parénquima clorofiliano lo encontramos en las hojas, ¿sí? Y en tallos verdes también, en tallos juveniles, o en los tallos de los cactus también se encuentra, ¿sí? El parénquima clorofiliano, como su nombre lo dice, es el parénquima cuyas células tienen una mayor cantidad de cloroplastos, por eso su coloración verdosa. ¿Sí? Parénquima clorofiliano, recuerda, para fotosíntesis. El cambium suberoso para el crecimiento, también para ir creciendo. Esto ya lo encontramos en los cambium, principalmente en plantas adultas juveniles, para el crecimiento longitudinal, perdón, el crecimiento lateral, el cambium suberoso que se forma el suber o corcho, y el cambium vascular, que es la formación del xilema y floema en una planta. ¿Sí? Por ejemplo, esta plantita que está creciendo va desarrollando, ¿no? Su cambio vascular, su xilema y su floema. Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Para pasar a la pregunta número 2, ¿me indican? Muchas gracias, Ariana. Perfecto. Todo bien entonces. En la pregunta número 2 nos indican: el xilema es un tejido vascular vegetal con elementos traqueales que están formados por células sin vida. Se ubica en la parte más interna de tallos, hojas y raíces de plantas vasculares. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una función del xilema?
transportar agua y sales minerales hacia las raíces, brindar soporte a la planta, mantiene el balance hídrico de la planta, transporta nutrientes orgánicos, contiene material de reserva. Te preguntan, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una función del xilema? ¿Y qué te mencionan respecto al xilema? Tejido vascular. ¿Qué significa vascular? Que se encarga del transporte de sustancias. Te mencionan que tiene elementos traqueales formados por células sin vida. Son como tráqueas, son como tubitos formados por células muertas. Y tiene un poco de sentido, ¿no? Porque si la célula estuviera viva y por ahí sabemos que pasa agua, ¿qué pasaría si la célula está viva? Obviamente se absorbe el agua, ¿sí o no? Claro. Se ubica en la parte más interna de tallos, hojas y raíces de pares. ¿Cuál de las siguientes alternativas entonces no corresponde a una función del xilema? Sería el transporte de... ¿Cuál marcaron? Ustedes ya resolvieron esto, ¿verdad, chicos? Ya lo resolvieron. Obviamente, no corresponde al transporte de nutrientes orgánicos ni inorgánicos, ninguno de los dos. Porque recuerda que el xilema se encarga de transportar ¿qué cosa? La savia en bruto. Sí, productos en bruto. Todavía no está producido. O sea, xilema no, el floema es el que se encarga del transporte de sustancias producto de fotosíntesis, ¿no? Es diferente. Muy bien. En la pregunta número 3, ajá, mira por aquí, ¿qué nos dice? La epidermis, conformada por una capa de células aplanadas sin cloroplastos, con cutina y con estructuras que permiten el intercambio gaseoso y la transpiración de las plantas. En el esquema, identifique la estructura y sus partes. Obviamente, ¿de qué te están hablando aquí? De estas estructuras. No sé por qué han salido tantas flechas por acá, no sé qué pasó. Te deben estar señalando solamente esto, el estoma, ¿sí? ¿Y cuáles son las partes del estoma? Tenemos células oclusivas, el espacio. Las células oclusivas son estas células que pueden abrirse y cerrarse. El espacio, que es el ostiolo, células oclusivas, ¿verdad? Todo el estoma en general. Por aquí, tricoma no puede ser, obviamente, ¿no? La feledermis tampoco es, las lenticelas, no, sino, como les mencionaba, el estoma, las células oclusivas y el ostiolo. No se llama poro, se llama ostiolo. La lenticela, no lo vayas a confundir. La lenticela, esto es donde hubo un estoma. Es, por ejemplo, es el agujero, o sea, el ostiolo, que quedó de un estoma ya en una rama, una rama o tronco adulto, ¿sí? Eso es una lenticela. Cuando tú ves un tronco adulto, ¿sí? O una rama adulta, tú vas a ver que ese tronco o rama tiene huequitos. Y tú vas a decir, oh, mira, huequitos chiquititos. Esos huequitos han quedado en donde había un estoma. ¿Entendido? Donde había un estoma, cuando la ramita era bebé, que tenía sus hojitas bebés chiquititas, esta ramita era verde, ¿sí o no? Claro, la rama era verde cuando era bebé, chiquitita. Esta ramita fue creciendo y sus tejidos se fueron haciendo más gruesos, más resistentes y obviamente se va
haciendo más grande, más gruesa, y la superficie también se va haciendo un poco más em, tosca, rugosa, ¿verdad? Se va lignificando. ¿Se acuerdan de ese término? Los tejidos se lignifican. Por lo tanto, aquí se va acumulando sustancias, como por ejemplo lignina y demás, y esto se va muriendo. Entonces, las células oclusivas al final se van y queda solo el agujerito, el ostiolo. Pero estos de aquí ya no son ostiolas. Obviamente, los ostiolos estaban en el estómago. Aquí se llaman las lenticelas. ¿Entendido? Lenticela, no lo vayas a confundir. Muy bien, entonces, lenticela, ostiolo, célula simétrica, acá no saben de lo que hablan, ¿verdad? Ya. Felodermis, cambium y pelos, tampoco. Sí, felodermis es del crecimiento, cambium menos pelo, acá no hay ni pelos, ni tricomas, ni papilas, sí, ni células vacuoladas, o sea, con vacuolas, ¿no? Ya. La cutina, sí, la cutina es la capa protectora, pero acá te están hablando de los estomas. Por eso la clave correcta es la letra B. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya no veo ninguna pregunta en el chat, así que siento que puedo continuar. ¿Sí? Puedo continuar. Vamos con la siguiente pregunta. En la pregunta número 4 nos dice, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con las características de los tejidos vegetales. El esclerénquima abunda en tallos de plantas herbáceas. ¿Verdadero o falso? Te dice que el esclerénquima abunda en tallos de plantas herbáceas. Cuando son hierbitas, cuando son bajitas, chiquitas. No, ¿verdad? El colénquima está formado por células muertas rectangulares. Colénquima, células muertas. No, ¿verdad? Ese es el esclerénquima. Falso también. Siguiente, la epidermis es un tejido del reemplazo de la epidermis. Bueno, sí, 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 porque conforme va creciendo, ¿no? En plantas leñosas, semileñosas, la peridermis es lo que va a ser la futura corteza, ¿sí? Sí reemplaza a la epidermis, esto es correcto. Las tráqueas con conductos formados por células muertas, las tráqueas son conductos formados por células muertas, claro que sí, a nivel del xilema, ¿verdad? Y por último, los vasos liberianos presentan protoplasma y no tienen núcleo. Vasos liberianos. Los vasos liberianos, también llamados tubos cribosos del floema, ¿verdad? ¿Presentan protoplasma? Sí. Y no tienen núcleo, pero tenemos un grupo de células no nucleadas, ¿verdad? Esto es correcto. Por eso, muy bien, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. La letra A, sí, correcto. Está bien. Lista la pregunta número 4. La clave sería la letra A. En la pregunta número 5 nos indica, los tejidos secretores son estructuras especializadas de las plantas cuya función es liberar sustancias de desecho o sustancias producidas por las plantas bajo la forma de alcaloides, terpenos, taninos, que tienen función protectora, reproductora, excretora, de almacenamiento o de transporte. ¿Cuál de ellos sería? Si te dicen que los tejidos secretores son estructuras especializadas de las plantas, un tejido secretor, su nombre te está indicando que algo va a secretar, algo va a producir y lo va a liberar al medio, ¿verdad? Estructuras especializadas de las plantas cuya función es liberar sustancias de desecho o sustancias producidas por las plantas bajo la forma de alcaloides, terpenos, taninos. Tienen función protectora, reproductora, excretora, almacenaje, ya.
Chau transporte, chau almacenaje. Obviamente no es reproductora. Si liberan sustancias de desecho o sustancias producidas, ya te están diciendo que es excretor, porque te dicen que están produciendo sustancias de desecho, ¿verdad? Bueno, acá no hay más análisis que hacer. Ojalá sí vinieran, ¿verdad? Ah, no, espérate, espérate. La A protectora. Ah, mira. Alcaloides terpenos a la planta de ataque herbívoros afectando su sistema. Ah, ya, cuando ataca. Ah, alcaloides terpenos y taninos. Mm, pero la planta, acá lo está produciendo no con la función de excretar, mira tú, sino con la función de proteger. Alcaloides terpenos y taninos son claro, y tiene razón, los taninos son recontra amargos. No sé si alguna vez han sabido de alguna planta que cuando uno lo prueba es extremadamente amargo, ¿sí? Y a la vez es posiblemente tóxica. Ya, esta última parte, miren, por uno no hacerle mucho caso, los alcaloides terpenos y taninos se caracterizan porque tienen esa característica en las plantas. Actúan como repelentes naturales para poder eliminar a los insectos o cualquier depredador de la planta que la quiera obviamente perjudicar o destruir. ¿Sí? Muy bien, muy interesante. Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? Ajá, Valerie, dime. Miss, disculpe, tengo una pregunta, pero es de la semana uno. ¿Igual lo podría mandar? Claro, claro que sí. Sí. A ver, No te preocupes, nos va a alcanzar el tiempo sobrado, así que mándame tu pregunta nomás, no hay problema. Ya, vamos por aquí, vamos viendo la pregunta número 6. Cuando haga una pausa, ahí lo vemos. En las plantas cactáceas, las hojas han sufrido modificaciones dando lugar a la formación de espinas, las que presentan algunas diferencias con las hojas comunes, como, por ejemplo, abundante cambium suberoso. Si tuviera mucho cambium, serían bastante gruesas, ¿no? Y ya no cumplirían la función de espina. Obviamente esto es incorrecto. Reducción del parénquima. Claro, el parénquima se ha reducido y se ha hecho muy delgado, ¿verdad? Prácticamente desaparecido. Carecen de tejido vascular. No, porque las espinas no están muertas, más bien están vivas, ¿verdad? Sí. Secretan aceites esenciales. Las espinas, no, ¿verdad? No tienen estructuras secretoras. ¿Han lignificado sus tejidos? Esto sí. Se han hecho cada vez más resistentes, más fuertes, ¿verdad? Han lignificado sus tejidos. En la 6 la clave correcta, por eso, es la letra D de dedo. En la pregunta número 7 nos indica, en un peritaje forense, se detuvo a un sospechoso por el crimen de una persona al habérsele encontrado manchas de sangre en el asiento de su auto. Pero al analizar la sangre observaron que los eritrocitos eran ovalados, de aproximadamente 12 micras, biconvexos y con núcleo ovalado pignótico, por lo que se optó por dejar libre al detenido. ¿Qué fue lo que decidió la liberación del sospechoso? Mira, si te dicen que un crimen se encuentran manchas de sangre en el asiento de su auto, pero al analizar la sangre, estos eritrocitos eran ovalados, biconvexos, pero tenían un núcleo. Núcleo ovalado epignático, ¿qué es eso? ¿Esto es humano? Obviamente no, porque el eritrocito del ser humano es bicóncavo, ovalado, lo que tú quieras, pero no tiene núcleo. Por lo tanto, se descubrió que la sangre no era humana, era de animal. Entonces, obviamente, ¿había insuficiente cantidad de sangre? No, no te están diciendo eso. Te dicen que hay un diagnóstico. Sí logran ver los glóbulos rojos de la sangre. Ese no es el problema.
Te dice el mayor tamaño de los glóbulos rojos. El tamaño no es por el tamaño. Ah, no, perdón. Es por la cantidad de citoplasma de núcleo que va a presentar. ¿Hay alguno que te diga del núcleo? Muestra de sangre no era fresca, no tiene nada que ver. Solo se analizó el plasma. Ahí no hay plasma, solo se puede ver los glóbulos rojos, incorrecto. Se necesita saber el tipo de sangre. No, esto no es necesario. Basta con identificar, miren, en ninguna de las claves nos menciona, se observa núcleo, ¿no? O que los glóbulos rojos humanos no tienen núcleo. La única premisa que te habla de la morfología del glóbulo rojo, de sus estructuras, es la letra B, ¿sí? Es la letra B, el tamaño del glóbulo rojo, por la presencia de núcleo, ¿no? Es que es más grande, ¿no? Por eso te mostraba versus un glóbulo rojo humano. Los glóbulos rojos humanos son chiquitos, eso sí. Siguiente. En la pregunta número 8. Ah, y antes de pasar a la 8, a ver, vamos a ver un pequeño paréntesis por aquí con la preguntita. A ver, Valerie, por aquí nos indican el síndrome de Lesch-Nyhan. Es un rasgo ligado al sexo o un rasgo ligado al cromosoma X, ¿correcto? Y en su mayoría se presenta en niños varones. Las personas con este síndrome no tienen o tienen muy poca cantidad de una enzima llamada hipoxantina guanina fosforiliotransferasa, una sustancia que el cuerpo necesita para reciclar las purinas. Esto es terrible. Sin esta, la acumulación en el cuerpo de niveles anormales altos de ácido úrico, en base a lo dicho anteriormente, se puede afirmar que las personas que padecen esta enfermedad no tendrán problemas en la síntesis de ATP y GTP. Utilizarán la adenina y guanina para formar ácido úrico. Tienen dificultad para reciclar la timina y citosina. Autoinmune que ataca ARN y ADN del cuerpo, no tiene sentido, ya estaría muerto al momento de nacer, ¿no? Presentan niveles altos de adenina y guanina en sus células. Ya. Como solución te brindan. El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. La pregunta está relacionada con las purinas, adenina y guanina. El ATP y GTP presentan adenina y guanina respectivamente. La enfermedad es genética, no es autoinmune, correcto. Al encontrarse niveles altos de ácido úrico, los niveles de purinas se han disminuido. Ya, sí, es correcto. Pero cuéntame, ¿cuál es tu duda en específico, Valerie? Lo que pasa es que al leer el texto yo entendí que al decir, ¿no? Una sustancia que el cuerpo necesita para reciclar las purinas. Sin estas se acumulan en el cuerpo niveles anormalmente altos de ácido úrico. Entonces, yo, ¿cómo se llama? Al leer entendí que los niveles de adenina y guanina aumentaban. Eso es lo que yo había entendido. O sea, al decir las purinas no se podían reciclar, yo pensé eso, ¿no? No, claro, y tu razonamiento es correcto. Uh-huh. Solo que aquí hay una acá hay una pequeña observación, y es que en el metabolismo de estos nucleótidos, ¿sí? ¿No? De estas purinas, funcionan como, el problema es que va a transformarse en ácido úrico, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la adenina y guanina for parte, es parte de la formación de ácido úrico, algo así.
Ya, ok, por fin lo puedo mover. ¿Podrías repetir la última parte, Valerie? Se me entrecortó, se me bajó un poquito el internet. Ya volví ya puedo mover, ya te escucho. Te escuché un poco entrecortado. ¿Puedes repetir la última parte? Sí, Miss, lo que pasa es que yo había entendido que, no, ¿cómo se llama? Como no puede reciclarlos, los niveles de adenina y guanina aumentan. Por eso había marcado yo la E. Presentan altos niveles de adenina igual. Lo que sucede es que, mira, mira esto, el texto también te está diciendo lo siguiente. Te dice, las personas con este síndrome tienen muy poca cantidad de esta enzima que el cuerpo necesita para reciclar purinas. Sin esta, se acumula en el cuerpo niveles anormalmente altos de ácido úrico. O sea, la premisa ya te está indicando que por la acumulación de purinas se acumula anormalmente altos niveles de ácido úrico. La pregunta te lo está diciendo. Entonces, en base a lo mencionado, si tú encuentras una relación directa, si aumentan purinas, está aumentando ácido úrico, tenemos que entender que las purinas y el ácido úrico están íntimamente relacionados a nivel químico, ¿verdad? Mm, O sea, la ya. premisa te lo está diciendo, mira, ve. En la Ajá. cuarta línea, ¿no? En la cuarta línea te dice ahí, sin esta enzima se acumula en el cuerpo niveles anormalmente altos de ácido úrico, pero previamente ya te habían dicho que se están acumulando las purinas. Entonces, Miss, a consecuencia de que no se reciclan las purinas, o sea, que hay más niveles de purina, hay, se fabrica más ácido úrico, por decirlo así. Exacto, lo que sucede es que las purinas y el ácido úrico están íntimamente relacionados. Entonces, la E también sería correcta, ¿cierto? A ver. Porque para que vea más ácido úrico, los niveles de adenina y guanina estarían altos también, ¿no? Ya, no, pero eso te lo dice literalmente el texto. Aquí te dice, en base Ajá. a lo dicho anteriormente, se puede afirmar que las personas que padecen de esta enfermedad presentan altos niveles de adenina y guanina. No, porque la adenina y guanina se va a transformar en ácido úrico. ¿Me Ah, entiendes? ya, Miss. Ya lo entendí. Mira, las purinas, ¿ves? El ácido úrico, si tú investigas un poquito sobre el ácido úrico, las Ujú. purinas, ¿sí? ¿Cómo es que un ser humano las metaboliza? Las purinas hacia el ácido úrico tienen esa particularidad. Si tú lo buscas, de ahí te vas a dar cuenta de que las purinas participan en la síntesis, en la formación del ácido úrico. ¿Entendido? Sí, sí, Miss. Ya, Miss, disculpe, acá también tenía otra pregunta, sí de esta semana, respecto a lo que es ¿cómo se llama? La regeneración ósea. ¿podrías repetir, por favor, esta última, me dices, ¿de cuándo? Sí, de esta semana. Respecto a la regeneración ósea, no diferencio muy bien los términos osteoblasto, osteoclasto y osteocito. ¿Y cómo intervienen estas en la regeneración ósea? Ah, ya, ok. Sí, el nombre de las células sí es un poquito complicado. A ver, vamos a ver esta siguiente pregunta y ahorita te indico. Cuando se produce una fractura, ya se coloca un implante integrado o se realiza un injerto para aumentar el sustrato óseo antes de la inserción de implantes. Lo que se pretende es la regeneración ósea, es decir, la formación de hueso nuevo que tras un proceso de remodelado sea idéntico al preexistente. ¿Qué nombre reciben las células indicadas en el texto? La solución te indica cuando se da la reparación de una fractura, los primeros en actuar son los osteoblastos que se encargan de sintetizar material orgánico del hueso, colágeno y proteínas.
rellenan la fisura para luego alojarse en el hueso mineralizado bajo el nombre de osteocitos. Quien se encarga, lo que sucede es que el osteoblasto es un regenerador de hueso. Ya, y aquí no sé si puedo compartir una pantalla en blanco, a ver. ¿Dónde está? A ver, un ratito voy a compartir una pantallita en blanco para explicarte la función de estos tres huesos. El osteoblasto, el osteocito, el osteoclasto. Ya, ok, olvídalo, me rindo, no encuentro la pantalla en blanco. Voy a compartir aquí un archivo, una hojita de PowerPoint nada más humildemente. A ver. Ya. A ver, ahora sí, mira. Ya, ¿se puede ver lo que estoy dibujando aquí? Sí, Sí, ya, perfecto. Mira, cuando nosotros tenemos el hueso, recuerda que el hueso tiene células. Cuando nosotros vemos un huesito, el huesito convencional, esta zona de la diáfisis es la zona de hueso compacto. Es un hueso duro que tiene aquí ostiones. En cambio, en la zona de las epífisis, los extremos óseos, es hueso esponjoso, son trabéculas. Pero en ambos vamos a encontrar la presencia de un osteoclasto. Mira, el osteoclasto se caracteriza porque está formado por la agrupación de varias células. El osteoclasto tiene un origen a nivel del sistema inmune. El osteoblasto es más pequeño, es una sola célula, y el osteoblasto se encarga de producir la matriz del hueso. Pero él produce la matriz, vamos a ponerlo de otro colorcito. Cuando él produce matriz también a su alrededor. El hueso siempre está creciendo y a la vez el osteoclasto lo está degradando. El osteoblasto regenera y el osteoclasto se encarga de degradar. ¿Por qué? Porque así es. Porque así es la naturaleza del hueso realmente. ¿Sí? Se dice que cuando una persona llega, ese es el osteoblasto, a los 60 años, sus huesos deberían estar como nuevos. ¿Por qué? Porque la regeneración de todos los huesos de nuestro cuerpo
demora 20 años. O sea, cada 20 años deberíamos tener huesos nuevos, sanos y fuertes, siempre y cuando el osteoblasto haya hecho bien su trabajo. ¿Y qué necesita el osteoblasto para formar una buena matriz? Recuerda, esta es la matriz ósea. Necesita nutrientes, necesita calcio, necesita fosfatos, necesita vitaminas, proteínas. ¿Sí? Todo eso necesita el osteoblasto. Ahora, cuando el osteoblasto se va rodeando, se rodea de la matriz, al final el osteoblasto se queda atrapado, ¿sí? Y aquí va a formar dentro de la matriz ya la célula madura, conocido como el osteocito. ¿Entendido? Los huesos tienen la capacidad de todo el tiempo estar renovándose. Todo el tiempo. El osteoclasto, recuerda, tiene muchas enzimas y su función es degradar. El osteoblasto, regenerar. Y el osteocito, mantener. No es que el osteocito ya está ahí viviendo de a gratis. No, no, no. Se encarga de mantener. ¿Entendido? Sí, Miss, entonces cuando, por ejemplo, en caso de una fractura, el osteoblasto es el que va a seguir funcionando ahí. Sí, para la regeneración. Y el osteoclasto ayuda también a limpiar. Ah, ya. Ya, Miss, ya lo entendí. Miss, y una última consultita respecto, pero esto es ya en contracción muscular. También me confundo un poco con los términos de sarcolema, sarcómero y sarcosoma. Ya. Sarcolema es la membrana. El sarcosoma, ¿me dice? Sarcolema, sarcosoma, ¿qué más? Y sarcómero. Chun, 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 chun. Ahí, acá está. Ya, chévere. Mira. ¿Qué es el sarcolema? El sarcolema es la membrana. Mira. Sarcolema es la membrana que recubre a la fibra muscular. Retículo sarcoplasmático es el retículo endoplasmático liso. Solo que aquí recibe el nombre ya de retículo sarcoplasmático. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? ¿Qué más me preguntaste, hija? Discúlpame. El sarcosoma y el sarcómero. Ah, ya. El sarcómero es esto, mira. La unidad contráctil, ¿te das cuenta? La unidad contráctil al momento de la contracción, Ya. eso es el sarcómero. El sarcómero recuerda que es la unidad de contracción, pero todo esto que tú estás viendo aquí, los miofilamentos, esta parte que ves así como túbulos, no es nada más que el citoesqueleto. Es el citoesqueleto de la fibra, de la célula. Lo que sucede es que para formar una fibra muscular, muchas células se tienen que fusionar en etapas embrionarias. Por eso es que una fibra muscular puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo. Y no es que sea una sola célula gigantesca, no, no, no. Es una fibra formado por la fusión de varias células. Las membranas se han fusionado y ahora la membrana se llama sarcolema. El retículo endoplasmático liso, todos se han fusionado y ahora se llama retículo sarcoplasmático. En el caso del sarcómero, son las estructuras que forman a nivel del citoesqueleto para su proceso de contracción, sarcómero. ¿Se entiende? Ajá. Ya. Y en el caso del sarcosoma,
Es un término para toda la estructura, porque soma significa cuerpo. Como tal, no se utiliza el término sarcosoma. Usualmente lo he visto como sarcolema, ¿sí? Pero así como sarcosoma, Ujú. no. Sarcosoma. Es una estructura. ¡Ah! Sarcosomas se les llama también a las mitocondrias, claro, claro. Sí lo he visto. Porque me sonaba, soma ya. Sarcosoma le llaman a las mitocondrias. Sarcolema, la membrana, retículo sarcoplasmático, sarcómeros, ya, claro. Y sarcosoma se le llama a la mitocondria. Pero por darle un nombre, ¿no? Los cuerpos que están en la fibra muscular, pero son mitocondrias. A eso se le llama el sarcosoma. Miss, ¿y el calcio al momento de la contracción muscular funciona ¿Ya? a nivel de toda la fibra muscular o tiene un lugar específico en el que actúa? El calcio se almacena en el retículo sarcoplasmático. ¿Recuerda cuál es la función del retículo endoplasmático liso? Semana número 3. El retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos, ¿no? Se Ujú. encarga de la detoxificación de la célula y almacenamiento de calcio. Ah, cierto, cierto. Ajá. Ahí es Ay, donde se almacena el calcio y lo mantiene. Y lo va a ir liberando conforme el músculo lo necesita. Ujú. ya. Ya, Miss, muchas gracias. Ya, muy bien, gracias a ti. Muy buenas preguntas. Ahora sí, nos vamos rapidito a terminar, chicos, antes Profesora, que no. Sí, hola. una consulta. Me acuerdo que dijo algo sobre los diositos. Quisiera saber, ya cuando esos diositos, ya qué función cumple en el tejido. Mantener. Mantiene la matriz del tejido óseo. Ya solo lo va a mantener. Ah, ya, profesora. Gracias. Ajá, sí. El, el osteoblasto sí es el que va a producir, sí. El osteocito va a mantener, nada más. Ujú. Profesora, entonces, cuando hay mitosis, pasa mitosis ahí, ¿verdad? Es el osteoblasto el que se encarga. Claro. Ya. Hasta el osteoblasto puede hacer mitosis. Como osteocito ya no. Así es. ¿Sí? ¿Listo? ¿Dudas aclaradas Profesora, hasta aquí? tenía una pregunta. ¿Me podría ayudar? Lo he mandado al chat. A ver. Ajá. En la figura se presentan algunos tipos de tejidos animales. Quisiera saber si me podría decir el nombre de cada tejido. No lo reconozco. Y de verdadero y falso, si me podría ayudar también, por favor. Ya, ¿estás viendo la pantalla? ¿Ves lo que yo estoy viendo? Sí, Ya. Este primer epitelio, el epitelio número 1, es un epitelio cúbico simple. Es una sola capa, una sola línea de células, ¿te das cuenta? sí. Eso me parece que fuese un túbulo del nefrón, un túbulo contorneado proximal o distal. Pareciera que fuese eso, ¿sí? Por la forma que tiene, ¿no? Es un túbulo circular y es una sola capa de células cúbicas. El epitelio número 2, Profesora, ¿cómo diferencia entre cúbico y cilíndrico? ¿El por la cilíndrico forma, siempre va a tener las vellosidades? no, va a tener forma de cilindro. Es que en las fotos a veces cuando salen como que cuadrados los dos y me confundo un No, poco. el cúbico es cúbico y el cilíndrico es cilíndrico. La forma es distinta. La forma es distinta. Por eso te digo, esto de aquí, el epitelio número 1 es una sola capa, es un epitelio simple, cúbico. El epitelio número 2 es un pseudoestratificado
porque veo núcleos arriba y abajo, pero todas las células llegan a la membrana basal. ¿Ves? Esto es un pseudoestratificado ciliado. Me parece que puede ser a nivel, por ejemplo, podría ser a nivel de zona respiratoria, a nivel de tráquea. Y el epitelio número 3, ajá, lámina basal, células medio amorfas, en la parte superior células en forma de cúpula con doble núcleo. Esto es epitelio de transición, conocido también como epitelio urinario. Tiene otro nombre también. Epitelio de transición, epitelio Polimorfo. urinario. Polimorfo, ahí está. Muy Profesora, bien, porque tiene un ratito, porque tiene la capacidad de cambiar su forma, ¿no? ¿Cómo lo reconoces? Primero porque las células arriba son más grandes y son células en cúpula, esta forma ovalada que tienen hacia arriba. Y pueden tener dos o más, uno o dos núcleos o hasta tres núcleos podrían tener, ¿sí? Ahora, voy a terminar esta parte de verdadero o falso y de ahí me dices tus dudas porque si no, yo también me mareo. Al respecto, observe y coloque dentro de paréntesis verdadero o falso. Te dice, número 3, revista el tracto urinario como vejiga y uretra. Esto es verdadero. Número 1, forma bueno, no toda la uretra, aparte de la uretra, pero bueno. Número 1, forma el tapiz de túbulos contorneados de nefrones, ya, correcto. Y de bronquios, de bronquiolos, ¿no? Pero bueno, podría ser, hay que analizar las claves. 1, 2 y 3 cumplen función de protección. Espérate. No, falso. El primero cumple función de difusión, excreción, básicamente, la separación de la sangre de la orina. 2, protección, mucoso. Y 3, sí es protección también, porque estas células justamente están evolucionadas para poder soportar los pHs de la orina. Luego te dice, la tráquea está formada por el epitelio número 1. Este tejido posee decir, no, falso, es el número 2. ¿Sí? Verdadero, verdadero. Sí, falso, falso. Sí, correcto. Ahora sí, dime tus dudas. Profesora, el polimorfo también va a tener varias capas de células, por lo que veo. Correcto, correcto. Ah, ya. Pensaba que era el ya poliestrificado. ¿El Todo bien, profesora. estratificado? Ajá. Ya, no. El polimorfo también tiene varias capas de células, pero no muchas, mira. No tiene más de 7, 6 capas. En cambio, el estratificado puede tener 20, 30 capas. Tiene bastantes. Ay, profesora, gracias. Todo entendido. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien, muy buenas preguntas. Ahora sí, vamos a acabar nuestra separata antes que nos gane el tiempo. En la pregunta número 8 nos indican, los astrocitos, conocidos como neuronas estrelladas, son el tipo más grande y abundante de células gliales en el sistema nervioso central. Cumplen muchas funciones clave para la realización de actividades nerviosas. Una de las siguientes funciones es incorrecta. Transportan nutrientes hacia las neuronas, sostienen en su lugar a las neuronas, digieren partes de las neuronas muertas, unen las neuronas a los capilares sanguíneos, están implicadas en mielinizar los axones neuronales. Te dicen, una de las siguientes funciones es incorrecta respecto a los astrocitos, ¿verdad? Recuerda, el astrocito, ¿qué es lo que hace? Se encarga básicamente de unir neuronas, la nutrición, mantener, sostener, pero ellos no se encargan de la vaina de mielina, porque para esto tenemos, y espero lo mencionen aquí, ay, no lo menciono, ya. En el caso de la formación de la vaina de mielina tenemos dos células también gliales muy importantes. Primero, las células de Schwann, que están a nivel del sistema nervioso periférico, que ellos se encargan de formar la vaina de mielina, y los oligodendroglios,
dendrocitos que están en el, están en el sistema nervioso central, ¿sí? Son dos totalmente distintos, pero con la misma función, ¿sí? Células de Schwann en el sistema nervioso periférico y oligodendrocitos en el sistema nervioso central. En la pregunta número 9 nos indican, el tejido epitelial se clasifica en epitelio de revestimiento y glandular. En relación con los epitelios de revestimiento, relacione ambas columnas y marque la respuesta correcta. Por aquí, ¿qué nos dice? A ver, el epitelio estratificado plano. Estamos hablando de epitelio estratificado, varias capas de tipo plano a nivel de esófago. El epitelio cilíndrico simple a nivel de vellosidad intestinal. El epitelio de transición, obviamente, a nivel de vejiga, lo acabamos de ver. El epitelio pseudoestratificado a nivel de laringe y el cúbico simple a nivel de folículo tiroideo. ¿Por qué? Porque es glándula. La tiroides es una glándula, recuerda. El epitelio cúbico simple es glándula. También va a estar formando parte de. ¿Listo? En la pregunta número 10 nos dicen, el cordón umbilical es una estructura fibrosa de tejido que contiene células mesenquimales que apoyan el crecimiento óseo y puede desarrollarse en células óseas llamadas osteoblastos. Por eso es utilizado como un injerto para la reparación de hendiduras palatinas. Este tejido de soporte del cordón umbilical es conocido comúnmente como la jalea de Wharton. ¿Sí? Muy bien, justo ya vimos lo que son los gránulos de Nice, el factor intrínseco de Castle, lo conocemos, lo vamos a ver también ahora en sistema digestivo. La bursa de Fabricio también lo explicamos al inicio y las células de Schwann también lo acabamos de ver. En la pregunta número 11 nos dicen, las enfermedades inflamatorias más comunes de las vías respiratorias son la rinitis y el asma de origen alérgico. Estas patologías alérgicas se presentan como respuesta a la presencia de ácaros del polvo, hongos, pólenes y proteínas de animales. Indica las células que liberan heparina e histaminas para contrarrestar estas alergias. Ajá, estamos hablando de aquellas células que se encargan de la producción de gránulos de histamina. Obviamente estamos hablando, los eritrocitos ni siquiera son células blancas. Los monocitos no son granulocitos. Basófilos y neutrófilos sí son granulocitos. Los linfocitos no lo son. Pero recuerda que son los basófilos y los eosinófilos los que van a tener los gránulos de heparina e histamina. Los neutrófilos son un poco más neutrales, como su nombre lo dice, y ellos no participan en estos procesos alérgicos, ¿sí? Por lo tanto, serían basófilos. En la pregunta número 12, el tejido epitelial glandular se caracteriza porque sus células están capacitadas para secretar sustancias. Relacione las glándulas de células con sus respectivas secreciones. Por ejemplo, ¿quiénes secretan mucus? ¿Quiénes secretan mucus? Por ejemplo, serían las caliciformes del intestino, ¿verdad? ¿Quiénes secretan tialina? Obviamente estamos hablando de las glándulas salivales. ¿Quiénes secretan calcitonina? ¿Qué es la calcitonina? Es una hormona que se encarga de calcificar el hueso, su nombre lo dice, producido por la glándula tiroides también. ¿Quiénes secretan insulina? La insulina es secretada por el páncreas, ¿verdad? Y la gastrina por las paredes del estómago. La clave correcta es la letra A. En la pregunta número 13 nos indican, el periósteo es una membrana conjuntiva y fibrosa que cubre los huesos con gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios. El periósteo tiende a ser más grueso en personas más jóvenes y su espesor disminuye a medida que los huesos maduran. Indique las principales funciones del periósteo. Proporciona nutrición y sensibilidad al hueso, correcto. ¿Sirve como almacén de energía? No. Para eso el hueso tiene su propia matriz.
¿Favorece el crecimiento en grosor del hueso? No, lo ayuda a nutrirse. Aunque, claro, al momento de nutrir lo va a ayudar a aumentar en grosor y resistencia. Eso sí es correcto, por el concepto de nutrición. ¿Permite que el hueso sane después de una fractura? Claro, porque también le trae vasos sanguíneos, les trae los nutrientes para que se regenere. ¿Posibilita los movimientos del cuerpo? El periósteo no, sería básicamente las articulaciones, ¿verdad? Correctas son la primera, la tercera y la cuarta. Te piden, sí, funciones. La E, correcto. En la pregunta número 14, mira, justo aquí te muestran el músculo. El siguiente esquema se identifica el tejido de tipo, obviamente, muscular, que se caracteriza porque sus miofibrillas son cortas. Núcleo único central. Uniones celulares con discos intercalares. Aquí estamos hablando con uno o dos núcleos centrales, ¿no? Debería ser. Mira esta fibra muscular como las fibras se bifurcan, ¿sí? Discos intercalares. Ay, no se ve, perdón. Un amarillito. Y ahora sí, mira. Los discos intercalares. Los discos intercalares son la característica típica, clásica. Cuando te digan disco intercalar, inmediatamente tú debes de decir tejido muscular estriado de tipo cardíaco. ¿Dónde está? La C, ¿verdad? Sí, la C. El músculo cardíaco. Y en la pregunta número 15, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal, deteriorando la vaina de mielina con graves trastornos a nivel del sistema nervioso. En este caso, la vaina de mielina proviene de, en el sistema nervioso donde te están diciendo, cerebro y médula. Esto es el sistema nervioso de tipo central. Por lo tanto, si estamos hablando del sistema nervioso central, ¿quiénes producen la vaina de mielina ahí? Los oligodendrocitos. Recuerda que las células de Schwann producen la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Periférico, ahora sí. Listo, jóvenes. Y en la pregunta número 15 es la D. Y justo a tiempo. Jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Se cuidan muchísimo. Y ya nos estamos comunicando. Muchas gracias. Voy a detener la grabación hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Jorge. Cuídate, nos vemos.